Bienvenidos amigos y hermanos una vez más en el estudio de Apocalipsis 3. Vamos a seguir estudiando la iglesia de Laodicea. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo al que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, aquí la palabra Laodicea significa juicio del pueblo. Esta iglesia representa la iglesia romana, que seguirá enseñando las falsas doctrinas hasta el fin de los siglos, como se puede ver ahora. La opinión popular de la gente tenía mucha autoridad y poder. Dice: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. El versículo 17. Esta afluencia le dio un sentido de ser absoluta y que no necesitaba de nadie, incluso ni del Señor. Sin embargo, delante del Señor, que pesa y evalúa todas las cosas de su iglesia, le dice: conozco tus obras y sé que no eres ni frío ni caliente. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Una iglesia que mezcló la dedicación absoluta a Dios con el culto influido por la afluencia económica, de tal grado de resistir el evangelio del poder para la salvación. En el versículo 14, el Señor se identifica a la iglesia de Laodicea sin dejar margen para confusión. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. La iglesia debía oír al que le convenía y lo que quería por su afluencia. Hoy el Amén habla con claridad. Continuando con el versículo 17, se puede notar amonestaciones fuertes, como una espada que atraviesa el corazón de una iglesia. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Creen que son ricos y en apariencia lo son, pero Cristo ve su pobreza espiritual. No tan solo son pobres, sino que son ciegos también. Pueden ver su prosperidad material, pero no pueden ver las cosas espirituales. Por eso el Señor los amonesta a comprar el colirio de Espíritu Santo a fin de restaurar su vista espiritual. También dentro de los 4 descubrimientos que hace el Señor, nos dice que estaban desnudos. No importa que las vestiduras sean de materiales finos o de la última moda, no puedes sustituir las vestiduras de lino fino blanco que representa la perfecta justicia de los santos. El mensaje de la iglesia de Laodicea termina con una revelación asombrosa cuando dice: el Señor, mira que estoy a la puerta y llamo. Este llamado es para las personas que están dentro de la iglesia apóstata, para la iglesia en medio de la cual estuvo el Señor, pero ahora está excluido y afuera.
encontramos un paralelo en las escrituras que nos dicen que Cristo fue excluido de su mismo pueblo, pues lo rechazaron llevándolo hasta la muerte en el madero. Juan 1:1, 11. Y dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero hay una esperanza, dice el versículo 12, pero los que reciben su nombre les da potestad para ser hechos hijos de Dios. Por eso el período de la iglesia de la Odisea representa la gran ramera y sus hijas, que son las iglesias dominicales en nuestro tiempo. Apocalipsis 17, 4, 5. La iglesia de Dios es el pequeño rebaño que sostiene la verdad, ya que el tiempo está para cumplirse, y los que cenan con él en estos días de apostasía están probando el pequeño escala de la gloria venidera, cuando se celebrarán en él o con él la boda del Cordero. Hay que notar que el versículo 21 y 22, la gran oportunidad de vencer. Esta es la época de abrir las puertas de la iglesia para que el Señor y su palabra entren y participen en el último periodo de la iglesia en los tiempos. Porque la iglesia, la Odisea, estaba lleno de riquezas materiales, porque la Odisea era un pueblo, una ciudad céntrico de todas las ventas. Todos los comercios llegaban ahí, eran ricos, en gran manera eran ricos. Por eso, y dice la palabra que la iglesia no necesitaba nada, dice. Yo soy rico, dice, y me he enriquecido y no me hace falta nada, dice. ¿Qué pasa con la iglesia romana hoy en nuestro tiempo? Dice que la iglesia romana es una iglesia más rica del mundo. Manejan millones y tiene una nación. El Vaticano es una nación dentro de una nación, porque tiene su propio dinero, su propio ejército, todo tienen, es rico. Si te has dado cuenta, cuando el Papa viene en algún país, millones de millones lo lleva. Por ejemplo, cuando vino aquí en México, llevó millones de pesos. No viene gratis. Por eso dice la Biblia que es rico, pero en su sentido, en su vida espiritual, es un pobre y miserable y ciego, dice la palabra de Dios. ¿Por qué dice que es ciego? Porque no se ha dado cuenta que la palabra de Dios que está predicando es pura mentira, es pura apostasía, llevando a la idolatría a la gente, enseñando cosas que no va a suceder, enseñando cosas, palabras que Cristo nunca dijo, ofreciendo una promesa que Cristo no dijo. Así siguen todos. Por eso aquí dice que la iglesia siguió la apostasía, y con todos sus hijos, todas las rameras. ¿Quiénes son las rameras? Son las que llevan sus enseñanzas, todas las iglesias dominicales que llevan esa enseñanza de la iglesia romana. Todas esas iglesias ofrecen una promesa que Cristo nunca prometió. Anulan el mandamiento de Dios. Hacen de menos los mandamientos de Dios, mientras la Biblia dice que los mandamientos de Dios es eterno como su autor. Entonces aquí nos enseña la iglesia de la Odisea, y nos enseña, es un juicio del pueblo, dice. Dios va a pedir cuenta a esa iglesia. Lo que debemos de hacer como iglesia de Dios, debemos enseñar a la gente que están engañados, los que se dejan enseñar, porque hay algunas personas que son aferrados en la religión, que el padre Toro dice eso, que el padre otro padre dice el otro. Eso es lo que dicen, están aferrados, pero no se ponen a leer la Biblia. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de enseñar, enseñamos, porque la iglesia es aquella persona, no es
ese edificio que está allí, no, es una persona en la iglesia. Por eso nosotros debemos de enseñar a la iglesia, a la gente, para que compren ese colirio, para que puedan ver la palabra de Dios. Por eso dice, yo reprendo y castigo al que amo. Dios reprende y castiga a la persona que ama. ¿Por qué? Porque Dios ama a las personas. No importa en qué estado está, no importa qué pecado está cometiendo, Dios ama a esa persona. El que no ama a Dios es el pecado, pero la persona sí. Pero si nosotros tenemos la oportunidad de presentar la palabra de Dios, lo hacemos. Ya la persona, si no lo recibe, ya hay su problema, pero nosotros ya quitamos esa tarea de decir a la persona. Por eso nosotros tenemos que enseñar esas doctrinas, porque las falsas doctrinas, como dije en un video anterior, las falsas doctrinas, todas esas apostasías siempre va adelante, porque nosotros no vamos a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Adelante, iglesia, vamos a seguir adelante, vamos a seguir esperando la venida de Jesús. Él pronto vendrá, y si nosotros estamos en esa carrera, estamos luchando cuando Él viene, Él promete dar esta vestidura blanca para que nosotros tengamos parte con Él en el reino. Amén. Que Dios les bendiga y la paz de Dios esté con todos ustedes.